Bueno, estamos con la psicóloga Anabela Serventi. Ahora sí te presento, te saludo. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida a Cata de Noticias. ¿Qué tal, Cata? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar. Lo escuchabas recién al Papa Francisco, decía muchas cosas, entre ellas que la tecnología, por ejemplo, se tiene que utilizar bien, que debe unir, que no debe dividir. Desde tu mirada como psicóloga, te pregunto si te generó algo la reflexión del Papa, si te resonó en algo. Sí, mira, son temas que a los que nos dedicamos un poco a esto. Yo ahora estoy haciendo otra especialización en inteligencia artificial unida a la salud mental también, justamente. Siempre llamamos un poco la atención en esto, ¿no? Existe un libro maravilloso que es de Humberto Eco, que se llama Apocalípticos e Integrados, y en este sentido yo tengo una postura bastante neutra, ¿no? No hay que ser apocalíptico del todo, ni tampoco integrarse a ciegas de manera de fundirse y entregar todo el poder a estas nuevas tecnologías, ¿viste? Hay que encontrar el justo medio. Todo avance tecnológico en nuestra historia puede usarse para el bien o para el mal, ¿sí? Descubrimos el fuego y el fuego puede usarse para calentar nuestros alimentos o para incendiar aldeas también, ¿no? Entonces, lo que importa acá es el desarrollo de nuestras actitudes prosociales y de las habilidades socioemocionales para entender cuál es el propósito con el que estamos usando cada herramienta en nuestra vida. Y desde tu mirada, ¿qué efectos negativos tiene la tecnología en la salud mental? Tiene varios, si no las monitoreamos tiene varios. Justo, mira, hablaba el otro día con mis alumnos en la universidad, viste, en la carrera de psico justamente, y les decía, ustedes tienen que pensar muy bien qué es lo que quieren hacer con su vida personal en términos de sentido, de propósito, y también en términos de desarrollo profesional, porque ustedes son una generación que no necesita ser buena para nada, todo lo pueden delegar. Tienen en su casa un montón de robots que hacen cosas para ustedes, les lavan la ropa, cocinan, limpian, tienen acá un montón de herramientas que estudian por ustedes. Pueden subir textos y les devuelven un resumen. Si tienen una entrevista laboral, pueden entrenar con el bot antes de ir a la entrevista laboral y repetir la respuesta que les da el bot. Entonces, todo ese monto de energía disponible que ustedes tienen, que no la necesitan usar para aprender nuevas cosas, ¿para qué la van a utilizar? Y ese es el margen de vacío donde le tenemos que prestar atención específicamente. Bien, sobre todo me imagino cuando todavía ni siquiera sos mayor de edad, ¿no? Y donde ahí ya empieza la responsabilidad no solo de los padres, sino me imagino también, por ejemplo, de docentes y alumnos. Y traigo a colación un caso que sucedió ya hace unos días en Mendoza, pero porque recordé que la docente en este caso, no estoy cargando la responsabilidad de nadie, sino simplemente tratando de pensar con vos y con nuestros oyentes todos juntos, pero este caso en Mendoza, terrible, donde 3 adolescentes abusaron sexualmente de otro en un aula durante una clase y dijeron que había sido un reto viral de TikTok. Después la docente dijo que estaba desbordada y que ella no se había dado cuenta de lo que había sucedido. Bueno, nada, obviamente se disparan muchas cosas cuando pasa un caso así. No sé qué pensás vos de todo esto, qué señales de alerta deben tener y prestar atención y observar los padres, los educadores en casos así. Mira, siempre que pensamos en cualquier evento, este es un evento muy desafortunado, por supuesto, y muy terrible porque hay una marca de trauma, hay una marca de shock quien padeció el abuso y además todos alrededor por sentirse vulnerables a partir de estas situaciones. Tenemos que entender que hablamos siempre de multideterminantes. ¿La responsabilidad es solo de que exista TikTok? No, no es solo de que exista TikTok. La responsabilidad también es de cursos en las escuelas que están desbordados de cantidad de alumnos para un docente, de un docente que se ve presionado para cumplir los contenidos mínimos en lugar de poder generar otros espacios humanos de conexión con sus alumnos y conocerse mutuamente, del uso de la tecnología, que por un lado decimos a los chicos que usen menos las pantallas, pero por otro lado los padres les piden todo el tiempo que les reporten a dónde están, que les manden fotos de con quién están, que les manden el mensaje, y además un mundo educativo y laboral que cada vez te presiona para que estés más en contacto con las pantallas y no menos, ¿no? Entonces, tenemos una cuestión acá sistémica que tenemos que prestar atención. No es el hacer, ¿sí?, lo que nos tienen que poner en alerta, sino las buenas prácticas en ese hacer. Siempre encontrar el sentido, siempre tratar de entender cuáles son los valores detrás de nuestras acciones, ¿sí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Bien?
En este caso de los retos de TikTok, la verdad es que existen hace muchísimos años. Había algunos muy peligrosos, como que los chicos tenían que tocar trenes de alta velocidad, ¿sí? O tenías que aspirar ciertas cosas de látex por la nariz, por ejemplo, o quemarse con un hielo las muñecas, digamos. Hay retos que ponen en peligro la vida de los chicos, pero en el sentido de que ellos no tienen todavía el pensamiento abstracto suficiente para pensar en las consecuencias de esto. Una recomendación para los padres es, en lugar de ponerse hipervigilante con los hijos, porque los hijos van a tender a separarse de esa hipervigilancia y a crear otras cuentas aleatorias que los padres no conozcan para seguir adelante con esto, empiecen a seguir en sus redes sociales o en alguna red social para este propósito, las mismas cuentas que siguen los chicos. Entonces charlen con ellos de lo que ven. Che, mira, vi esto, a mí me conmovió por esto, ¿vos qué pensás? La verdad que quisiera saber si estás expuesto a este tipo de cuestiones, ¿conoces a alguien que lo hizo? Empecemos a enterarnos sobre el mundo privado de los chicos. Ahora, también me imagino que es difícil porque, como vos mencionabas recién, existen y se van creando y generando distintas herramientas y redes para que justamente el mundo adulto no llegue a donde están los más jóvenes o los más chicos. Entonces, entiendo que por más que ya sea educadores o los padres son responsables ante los chicos, más allá de eso, me imagino que debe ser a veces imposible poder estar al tanto de todas las redes en las que están los chicos, por más que uno lo intente. ¿Cómo se hace en este caso? Yo ya lo pienso y me da miedo, porque digo, siempre se te va a escapar algo. Sí, y además no estamos enterados de las redes que aparecen, de los mundos que aparecen, porque van a una velocidad impresionante y uno, por supuesto, tiene muchas otras tareas vitales durante el día que hace que no esté prestando atención a eso, ¿no? Primero tenemos que entender que los chicos, es cierto, tienen una presencia en ese mundo digital, pero también tienen una presencia en el mundo real cerca nuestro, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a observar que tiene expresiones un poco más hostiles o violentas, que se rehúye más a su habitación, que no socializa, que su socialización pasa específicamente por los dispositivos electrónicos y no en el mundo real, ahí ya tenemos algunos indicios. Y además, nosotros como adultos tenemos que entender que somos nosotros responsables de ofrecerles alternativas saludables o inteligentes, justamente para que la pantalla empiece a perder un poco de interés, o por lo menos tenga otras actividades que le compitan. Los chicos que están muy comprometidos en la práctica de un deporte, en el desarrollo de una actividad artística, en algún hobby, la verdad es que no están tanto tiempo con la pantalla. ¿Por qué? Porque tienen esta motivación intrínseca por actividades que les gustan por la propia naturaleza de la actividad. Yo me acuerdo algunas charlas que he tenido con mi terapeuta de que las nuevas generaciones de padres y de hijos, como que hay mucho menos lugar también para el aburrimiento y que mucho tiene que ver la conexión de los padres con la tecnología y lo que después miran los hijos. Sí. ¿Qué pasó con el aburrimiento ahí? Mira, el aburrimiento es la cuna de la creatividad, ¿sí? Donde está el espacio para el aburrimiento, nace la creatividad de qué hacemos en contraposición a ese espacio, ¿sí? Ahora, si nosotros lo tapamos todo el tiempo con cosas porque no nos bancamos el tedio, ¿no? No nos bancamos un niño que se pone caprichoso, un niño que se pone quejoso, que por ahí tiene poco control de los impulsos, en lugar de entrenar esas habilidades socioemocionales, justamente para minorizar esas respuestas impulsivas, lo que hacemos es exacerbarlas, porque cada vez les vamos a achicando más el umbral de tolerancia. Entonces, si yo me banco primero 10 minutos ese capricho antes de dar una tablet para que se entretenga, y después lo banco 5 antes de prender un video en YouTube, y después me lo banco 3 porque yo estoy ocupada, yo estoy mal educando esa tolerancia a la frustración. ¿Sí? Entonces, el aburrimiento es algo que hay que dejar que ocurra y dejar materiales alrededor de los chicos para que puedan aburrirse y puedan ponerse creativos, que inventen sus propios juegos. Claro, claro. Y otro tema, digamos, que preocupa, que incluso nos pasa a los adultos, me imagino lo que debe ser en edades como la adolescencia o la preadolescencia, que es la validación, los likes o los comentarios negativos, el hate, el bullying en las redes sociales, e incluso ya la misma comparación, ¿no? Mirar al otro, buscar la validación externa. ¿Cómo impacta todo eso en la autoestima de los adolescentes que, bueno, nosotros lo teníamos de otra manera cuando crecimos, porque crecimos sin redes sociales, y que ahora eso es parte de generaciones y generaciones y cada vez más?
Sí, por supuesto. Acá, por supuesto, tenemos que entender que no a todos los chicos les impacta por igual, porque esto dependerá de qué tan fortalecido y conscientes son de su autoconcepto, es decir, de lo que saben de ellos mismos, y además qué tan fragilizada o no esté su autoestima, ¿sí? Esos son dos conceptos claves para desarrollar en consulta, ¿bien? Ahora, no a todos les impacta por igual, pero por otro lado somos una sociedad que normalizamos toda muestra de hostilidad y violencia. Y en este sentido, sí, tenemos que pensar, tenemos una posición que es bastante hostil cuando creemos que el único mundo admisible es el que se parece al mío, ¿no? Entonces, si yo estoy convencida que todos tienen que hacer lo que hago yo, pensar como pienso yo, verse como me veo yo, elegir lo que elijo yo, no estoy dejando margen a la existencia de cualquier otra persona, ¿bien? Entonces, cuando normalizamos esos discursos, digo, en esta época de la posverdad que cualquiera tiene el poder de opinar, de decir, ¿no?, de afirmar, ¿sí? Estamos dejando que eso avance a pasos muy grandes. Por eso te digo la importancia de conocer los valores detrás de nuestras acciones, la noción de propósito, la motivación de por qué hacemos lo que hacemos. En definitiva, el desarrollo de actitudes prosociales y actividades socioemocionales. Anabela, y en el ámbito clínico, digamos, cuando te toca trabajar, porque entiendo que vos también sos docente, comunicadora, tenés tus redes, donde también contás, digamos, pero cuando vos trabajás como psicóloga, ¿has notado aumento, por ejemplo, no sé, en trastornos de la ansiedad, depresión, Muchísimo. o malestar vinculados justamente al uso de las redes sociales, de la inteligencia artificial, de la tecnología? Sí, muchísimo, muchísimo. Pensá que todo lo que delegamos y no aprendemos nosotros, nosotros lo perdemos, ¿no? Entonces nos estamos volviendo muy cortos en habilidades para el día a día, ¿no? Entonces empieza a haber ansiedad porque no llegan mensajes de aplicaciones de citas, empieza a haber ansiedad porque no me incluyen en un grupo de WhatsApp, empieza a haber ansiedad por un jueguito que tiene 8 millones de episodios para jugar y pierdo y tiene avisos publicitarios en el medio. Todo eso va en detrimento de nuestra tolerancia a la frustración, de nuestra templanza y de nuestra capacidad de demora de la gratificación. Todo lo que buscamos es el placer instantáneo y no el cultivo del bienestar y la felicidad a largo plazo, que es lo más saludable. ¿Y hay franjas de edad, digamos, donde vos lo notas más, o es más mujeres, varones, o es indistinto? No, es indistinto, es indistinto. La verdad que hoy se ve repartido en todas las franjas etarias. ¿Y qué, digamos, o sea, del vínculo, digamos, de los más jóvenes con las redes sociales, qué es quizás lo que más daña? ¿Instagram, no sé, algún chat, o es todo lo mismo? Mira, en principio es la sobrecarga de información y el no tener tiempo de hacer una bajada de esa información, de analizarla, de ver qué elijo como congruente con quién soy yo en el mundo o no. Fíjate, siempre pongo un ejemplo en las clases por ahí que es un poco bobo, ¿no? Pero de acuerdo a cómo uno esté, fíjate que te aparecen plaquitas en las redes sociales que son absolutamente contradictorias, ¿no? Por un lado alguien te dice, decíalo tanto que el universo no tenga más remedio que dártelo, y vos le pones like, y al segundo te aparece otra placa que te dice, soltalo, si no es para vos, soltalo, y le pones like, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Me aferro y lo deseo o lo suelto? ¿No? Todo nos convence muy rápidamente sin darnos cuenta que es contradictorio, ¿no? Entonces, si no nos tomamos un espacio de tiempo para ese autoconocimiento que te decía antes, para fortalecer nuestra autoestima, vamos a la deriva por opiniones que son muy amarillistas, que son muy impactantes, que tienen un efecto rápido sobre nuestro sistema emocional, y nos entregamos completamente a eso. Claro, claro. Pienso en todo esto y obviamente que te vi incluso en los programas de radio y de tele hablando, porque disparó muchos de estos temas de discusión, por suerte, no solo en la Argentina, la serie Adolescencia en Netflix, que probablemente muchos de nuestros oyentes la hayan visto porque es una de las series más vistas y tiene mucha repercusión, muchos otros no. Es una serie que, le cuento a los oyentes, es muy buena, la recomendamos, es ficción, pero bueno, algunos elementos cuenta Netflix que están basados en algunas historias reales, sucede en Reino Unido, y bueno, y trata justamente del mundo de los niños y los adolescentes y preadolescentes en las redes sociales. ¿Qué te pareció a vos esa serie y lo que plantea esa serie?
La serie es excelente a todo nivel, es excelente cinematográficamente, es excelente a nivel guión, es excelente pantalla de la realidad también, ¿no? Pero tenemos que entender que no es extrapolable 100% a nuestra cultura, al menos todavía, ¿sí? Muchas de las cosas que pasan ahí en la serie, en nuestra cultura también están espejadas, ¿no? Por ejemplo, cuando en la serie se habla de esta regla del 80-20 respecto de con quién se sienten atraídas las mujeres, nuestra sociedad eso lo tiene muy espejado porque en realidad tenemos gran malestar en las chicas que no sienten que alcanzan la figura hegemónica del momento, ¿no? Y genera gran malestar y son víctimas de mucho bullying también. Entonces, sí, la violencia en los grupos que reparten contenido misógino, por ejemplo, y de muchos prejuicios y estereotipos, eso sí está instalado y es algo a lo que le tenemos que prestar atención, tanto en la sociedad en general como en instituciones educativas y también en instituciones de salud, porque eso sí se está acrecentando muchísimo. Sí, yo te he escuchado esto de no se puede extrapolar todo, porque bueno, es Reino Unido, son otros lenguajes, otros códigos, otra sociedad. Sin embargo, bueno, esto que estás mencionando son algunos de los parámetros en común. Pero sí que nos ha disparado también, Anabela, el debate en la sociedad de nuevo vuelvo a esto. ¿Qué hacen cuando cierra la puerta del cuarto un hijo o incluso cuando está sentado al lado en la mesa o en el sillón, está con su teléfono o con una computadora? Porque uno no llega a saber todo o por ahí hasta mirás la pantalla y no estás entendiendo. En este caso, bueno, estaban los corazones, qué significaba cada emoji, que uno lo puede ver y ni siquiera entender y más allá, digamos, de lo que dice la serie, uno piensa en tenemos las herramientas como padres, como educadores para poder acompañar o hacer de sostén si alguien está pasando un mal momento en casa, alguno de los hijos. Bueno, viste, ese es otro aspecto que muestra la serie, una escuela completamente desbordada y carente total de liderazgo, ¿no? En las aulas. Eso también se ve. Otra cosa que se ve colateralmente en la serie, pero donde no se pone el foco, es esa familia que también tiene algunas conductas que pueden tildarse de disfuncionales, si uno quiere ir más al aspecto teórico, ¿no? Un papá carente de control de los impulsos en muchas ocasiones, ¿no? Cuando ataca también al otro adolescente, una mamá que todo el tiempo trata de regularlo emocionalmente a ese papá, ellas dos visiblemente incómodas en un viaje que hacen en automóvil, ¿no? Digamos, hay muchos indicios de que no nos hemos ocupado de muchas cosas en esta familia durante mucho tiempo, ¿no? Entonces esto nos sorprende, esto es el síntoma que emerge y que se hace visible de muchas cosas que no nos hemos ocupado en esta familia. La verdad es que tengo 1000 preguntas más, no solo sobre la serie Adolescencia, sino también sobre nuestro vínculo con la tecnología y la salud mental. Anabela, nos bancás, nos vamos a una pequeña tanda, pero ya volvemos. Seguimos, queridos oyentes, aquí en Cata de Noticias hasta las 6 de la tarde, como cada sábado en esta temporada 2025. Y como les contaba antes, dijimos, vamos a meternos en un tema que se puede tocar de tantísimas aristas, porque ya no es algo que se puede pensar como blanco-negro, debate, sino tratar de pensar distintos ángulos sobre la inteligencia artificial, sobre la tecnología, las redes sociales que nos atraviesan, que llegaron para quedarse hace muchísimos años, que tienen muchísimos aspectos positivos, que son parte de nuestra vida. ¿Y qué podemos hacer con eso, con la parte de los riesgos, con la parte que no está tan buena, ¿no? Entonces estamos conversando con la psicóloga Anabela Serventi sobre, bueno, cómo afecta a nuestra salud mental muchas veces el uso o el mal uso de las redes sociales, cómo afecta en los más jóvenes, en los adolescentes, qué impacto ha tenido ya con un tiempo, ¿no?, de rodaje la serie Adolescencia en la Argentina. Anabela, en Reino Unido salió la noticia hace un tiempo cuando, bueno, la serie se hizo tan viral en el mundo de que en el Reino Unido la empezaron a proyectar en las escuelas. ¿Vos creés que en la educación argentina hacen falta también debates así como los que se empezaron a plantear ya dentro de la escuela con la serie Adolescencia?
Sí, totalmente. De hecho, hace mucho tiempo que estoy como en una causa intentando de que las escuelas abran espacios para encuentros para padres, que abran espacios para los conversatorios, para que los padres puedan ir allí a hablar, a intercambiar estrategias, preocupaciones de sus hijos, cosas que ven en unos que por ahí otros no lo notaron. La escuela es un gran lugar comunitario para esas cuestiones. No sucede, obviamente esto para la escuela tiene un costo extra, tiene que tal vez estar abierta o disponer de un aula en horarios en los que no lo tenía planeado, pero no hay mejor lugar que ese para el encuentro entre las familias, y justamente porque ahí convergen la educación que se le da a los chicos en la casa y que reciben en la institución, ¿no? Por supuesto, a partir de ahí tenemos, como te digo, otros multideterminantes a tener en cuenta, los horarios laborales, la disponibilidad, en qué momento se realiza, pero necesitamos brindar encuentros de intercambio de estrategias entre padres. Ahora, en la serie Adolescencia, que es Reino Unido, como vos decías, otro país, otra sociedad, más allá, digamos, de la ficción, se muestran en estado de colapso los docentes, la escuela, todo. Sabemos que la Argentina está igual o peor en términos generales, en el ámbito educativo, sobre todo en la primaria y en la secundaria. ¿Hasta qué punto ves posible en la realidad poder plantear estos temas cuando muchas veces, digamos, las discusiones bobas, por lo menos en la opinión pública, con respecto a la tecnología son la inteligencia artificial nos va a reemplazar, sí, no, y digamos, ya es un hecho que está la inteligencia artificial hace un montón, que tiene un montón de cosas buenas, malas, como que las discusiones están a veces hasta ya mal planteadas. Sí. ¿Ves posible poder tener adentro de estas aulas desbordadas donde los docentes cobran mal, donde está desbordada la sociedad de muchísimos problemas, poder meter estos debates? Y es posible, si todos le ponemos voluntad, es ese plus, es este extra que tenemos que dar todos por ser parte de una sociedad, justamente, ¿no? Así como somos muy solidarios ante una catástrofe, como vimos hace muy poco, también tenemos que ser solidarios en estos aspectos, ¿no? A ver, como te decía, el uso de las pantallas, el uso de la inteligencia artificial está llena de contradicciones, ¿no? Porque por un lado los padres quieren que los chicos lo usen menos o que no estén todo el día conectados, pero por otro lado, a la hora de elegir un colegio están fascinados por aquellos colegios que les ofrecen más espacios digitales y tecnológicos, ¿no? Entonces, por un lado lo promueven y por el otro lado lo condenan. Por eso necesitamos muchos espacios de reflexión para ver qué es lo que nos está pasando con esto. Y por otro lado también, respecto de las consultas en salud mental, por ejemplo, no es necesario esperar a que haya un incendio para apagarlo. Los espacios de psicología, de psicoterapia más específicamente, pueden ser espacios educativos, justamente para el desarrollo de la tolerancia a la frustración, desarrollo de habilidades socioemocionales, desarrollo de habilidades prosociales. No hay que esperar a que la problemática ya esté instalada necesariamente. Todos los profesionales trabajamos de muy distinta manera, tenemos especializaciones muy distintas y hay que buscar el adecuado para cada caso. Y hay si nos están escuchando, probablemente haya docentes entre nuestros oyentes de radio con vos. ¿Hay algún consejo que puedas darle a los educadores que quizás dicen, yo pongo lo mejor de mí, pero la verdad es que es un lío esto, estoy desbordado, apenas puedo con mi vida, doy todo lo que puedo adentro de la clase, pero se me puede pasar? Sí, por supuesto. Mira, así como te decía de los espacios para padres para hacer estos intercambios, también es muy necesario los espacios entre docentes para hacer estos intercambios, sobre todo porque en una escuela esos chicos van a pasar de un docente a otro también. Entonces, más allá de lo que se pasan a fin de cuatrimestre, de los legajos y demás, sí conocer a los chicos como la persona que se van desarrollando. La verdad que en varias escuelas nos suelen llamar a profesionales de salud para dar talleres para docentes, ¿sí? Me llaman mucho para dar talleres, por ejemplo, de gestión emocional, de estrategias de desarrollo de habilidades socioemocionales y demás, y esas son herramientas donde los docentes pueden poner sobre la mesa sus frustraciones, pueden hacer pedidos concretos a las direcciones de los colegios, y ahí entre ellos poder ver qué es lo correcto para ese público de esa escuela en particular. Y con respecto a los padres, quiero volver ahí, algo dijiste, pero me parece que está bueno entrar un poco más y repetir o reforzar algunos conceptos de, bueno, cuando el chico está en casa, o la chica, el joven, y todavía nosotros somos responsables ante ellos, ¿qué estrategias efectivas podemos aplicar en casa para tratar de acompañar y ayudar y estar enterados sobre ese mundo que va a ser muy difícil que lo conozcamos en su, digamos, totalidad, que ellos viven y atraviesan y transitan en el mundo virtual?
Bien, por un lado, ¿cómo dialogamos con ellos, no? En principio, escúchense e intenten generar preguntas siempre que promuevan un diálogo abierto. Si yo le pregunto a los chicos, ¿cómo te fue hoy? Solo promuevo que me contesten bien, mal, más o menos, no sé. Si yo le pregunto, che, ¿qué fue lo que más te gustó del día? Ahí hago que me devuelvan una pregunta abierta, una respuesta abierta, así que me agreguen más información. ¿Y con quiénes te juntaste hoy? ¿A quién viste? ¿Y qué te gusta de compartir con ellos? ¿Y a qué jugaron? ¿Y qué aprendiste de nuevo hoy? ¿Fue mejor esta semana respecto de la semana pasada? ¿Y por qué? ¿Ven? Me empiezo a enterar del mundo de significados internos de ese chico. ¿Qué desea? ¿Qué lo frustra? ¿Cuáles son sus áreas de conflicto? Fíjate que es otra cosa que también retrata la serie, ¿no? Cuando el policía se encuentra con su hijo, ese diálogo es frío, es distante, no se conocen, ¿no? Entonces, entrar a ese mundo de los chicos requiere este tipo de diálogo abierto. Otra cosa que te decía antes es qué espacios alternativos brindamos para que los chicos no estén solamente encerrados con las pantallas. ¿Qué disponibilidad tenemos los adultos para hacer, por ejemplo, una noche de juego de mesas, una cena que no sea necesariamente en la mesa y todos ocupados y apurados, sino generar por ahí, no sé, un picnic mirando una película ahí adentro de la casa donde los teléfonos queden de lado, ¿sí? Ver una serie y comentarla después a esa serie, no esperar que la serie sea lo último que haga la noche ya después para irme a dormir, sino charlar de lo que estamos viendo ahí en la televisión. Comentar también qué es lo que nos conmueve a nosotros, porque muchas veces a los chicos se los cuida de que no nos vean conmovidos, de que no nos vean llorar, de que no nos vean en duelo, y eso a ellos los deja fuera de un margen de experiencia también. Entonces, che, mira, vi esta noticia, ¿sabes que a mí me pegó por este lado? ¿Te enteraste vos? ¿A vos qué te pasa con esto? ¿Conoces a alguien que le haya pasado algo parecido? De esa manera vamos a conocerlos más allá de su rol de estudiante. Y sirve, por ahí es trillada la pregunta, pero te lo pregunto porque sé que sucede mucho, ¿no? Si los adultos estamos en casa y a los niños les prohibimos las pantallas, decimos, bueno, cuando seas más grande la puedes utilizar, o no, les limitamos el uso. Bueno, acá sí, pero la comida no, pero nosotros estamos utilizando la pantalla. Ellos no, pero nosotros sí. ¿Sirve de algo? No, porque además es como te decía, es un mundo que cada vez te lleva a que la uses más a la pantalla, porque las tareas escolares las tienen que hacer en una computadora y entregarlas en formato PDF, porque la escuela tiene un gabinete de tecnología, la universidad ni hablar, ¿no? Hipertecnológicas, que está bien también porque te prepara para un mundo laboral que también está tecnificado, ¿no? Entonces, el tema es aprender sobre los buenos usos. Che, paren, esta es la hora en la que vamos a cenar, dejemos en este cajoncito los teléfonos. Cenemos, charlemos, existen muchos juegos de preguntas también para jugar mientras cenamos y conocernos, ¿sí? Poner un tópico, che, hoy a la noche vamos a hablar de esto en la cena y que cada uno ya traiga ideas, ¿sí? Planes de fin de semana. Hagan lo que quieran el fin de semana, pero 2 o 3 horas las dedicamos a estar juntos, o en la hora del desayuno, o en la hora de almuerzo, o alguna actividad deportiva. Fíjense qué espacios tenemos que reconquistar de esa vida familiar que está un poco deteriorada. Sí, está bueno, me acordaba lo que decía el Papa Francisco, digamos, esto de que la tecnología puede unir o puede separar, ¿no? Como puedes estar en una misma mesa o en un living con toda tu familia o con tu pareja, si no tenés hijos, y por ahí estás en 2 mundos diferentes, ¿no? O en muchos mundos diferentes en un mismo espacio. Sí, totalmente. Fíjate que estás cenando, compartiéndole una foto, respondiéndole al que te contestó la foto y viendo cuántos miraron esa foto. Entonces ya no estás cenando. Claro, es terrible. Es terrible porque la verdad es que todos nos hemos acostumbrado ya a vivir de esa manera. Yo siento que estoy perdiendo además algunas funciones cerebrales que antes uno hacía ciertos ejercicios de pensamiento que se te van anulando con la tecnología. Hay muchísimos estudios que te sorprenderían, hay estudios que están indicando que los chicos están torpes en la motricidad fina, ya no se pueden prender los botones, por ejemplo, por el uso de los dispositivos tecnológicos, porque ya no escriben a mano, ya no juegan como jugábamos nosotros, ¿te acordás de ese juego de la operación, a sacar el huesito chiquitito, los palitos chinos? El Shenga. Cosas, ¿no? Claro, el Shenga, cosas que son una bobada, pero que
están para entrenar un montón de habilidades cognitivas en nosotros, ¿no? Se perdió eso. Otra cosa que están subiendo un montón las consultas, en lo que yo trabajo mucho con el tema de motivación y es terrible la cantidad de consultas, la gente no sabe lo que le gusta. Cuando vos decís, bueno, búscate una actividad, a ver, empecemos a hacer una actividad lúdica que te permita primero diversificar tus mundos sociales, que es algo muy necesario también, y además que te permita a vos conectar con una actividad de crecimiento personal. Y no tienen noción de lo que les gusta. No saben por dónde empezar a buscar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo sostenidos, ¿sí? Te digo esta palabra porque fíjate, es el entretenimiento. Me tiene ¿entre qué? No lo sé, ¿no? Digo, pero estoy todo el tiempo ahí a merced de lo que otra cosa me proponga, ¿no? Muchas veces entras a una plataforma de streaming a mirar una película y no la elegís vos, elegís lo que te sugiere la plataforma, ¿no? Empiecen a hacer el ejercicio de buscar en la lupita, pongan una sola letra y fíjense qué les muestra el catálogo con esa letra, a ver qué eligen, porque estamos perdiendo la capacidad de valorar opciones también. Tremendo, tremendo. Todas las cosas que uno puede pensar a partir de eso. Y después hay otra arista más que me interesa hablar con vos, pero que tiene que ver con todo esto, que es todas estas apps que han surgido en el último tiempo, que me imagino están cada vez más desarrolladas, que son apps de inteligencia artificial y que te ofrecen terapia psicológica, coacheo. Bueno, entiendo que hay una diversidad de distintas apps, pero que bueno, que algunas de ellas incluso han estado en la polémica en los medios de comunicación, pero que ya no te está atendiendo un ser humano, sino un robot, digamos. Es una consulta psicológica donde, bueno, vos estás hablando con una inteligencia artificial. Y la verdad es que hay 1000 debates alrededor de eso. Oh, van a reemplazar a los psicólogos, no sé qué. Pero a mí me interesa preguntarte a vos qué pensás, cómo funciona, si las has visto funcionar. Sí, mira, de hecho, probé durante un año 2 desarrollos, pero en 2018 te estoy hablando, incluso antes de la pandemia, antes de que lo digital cobrara más popularidad. Había 2 desarrollos, uno era de la Universidad de Stanford, que se llama Weybot, que todavía funciona, no está disponible en Argentina, pero todavía funciona, y otro Wisa, que es un desarrollo de la India, que funcionan de manera muy distinta. Wisa, hoy, por ejemplo, el Reino Unido lo recomienda como atención de primera línea a ese bot. ¿Por qué hay terapeutas humanos detrás de esa atención? Entonces, de acuerdo a marcadores de ciertas palabras claves, te sugiere hablar por teléfono con un terapeuta humano, ¿sí? Esto tiene un montón de matices para analizar. Primero, el acceso a la salud mental, ¿no? Se polariza porque tenés herramientas que son gratuitas, entre comillas, ¿no? Porque alguien está desarrollando esto y recibe dinero para desarrollarlo, ¿no? Pero digamos que son gratuitas frente a un sistema de salud que si vos querés una atención especializada con alguien de muchos años de experiencia, con muchas certificaciones, por supuesto que cuesta dinero, ¿no? Entonces, se polariza la accesibilidad. Es muy bueno para las personas que viven, por ejemplo, en áreas rurales y que no tienen acceso a un hospital público o a la posibilidad de ir a un consultorio todas las semanas o cada 15 días, ¿bien? Entonces, tienen luces y sombras. ¿Cuáles son las sombras más preocupantes? Las sombras más preocupantes es que la inteligencia artificial está sesgada para ser complaciente con vos. Ninguna respuesta va a ser disruptiva. Fíjate que tiende a adularte cuando vos hablas con una inteligencia artificial. Y cuando alguien te adula, ¿sí?, va directo a tu circuito de recompensa y vos, sin querer, sesgás y manipulás esa conversación. Con lo cual, lo que vos estás haciendo es buscar que la inteligencia artificial te responda a lo que vos querés escuchar, ¿sí? En este sentido, un caso preocupante, un chico de 17 años que empezó a hacer terapia con un bot terapeuta porque sus papás no lo dejaban ir a una fiesta y el bot, como decía, no digo irónicamente, fue tan empático y lo comprendió tanto ese chico que la sugerencia del bot fue que matara a sus padres. Tremendo. O sea, eso sí. era una app para supuestamente hacer de psicóloga. Exactamente, porque son reactivas, van respondiendo a tu propio lenguaje, reacomodan tu discurso y generan una respuesta desde ahí. Por otro lado, también vos tenés distintos desarrolladores de estas aplicaciones. Hay desarrolladores que son empresas que desarrollan productos en el ámbito de la salud y otras que no, otras que son desarrolladores tecnológicos. El usuario no sabe quién desarrolla cuál. Yo te puedo hablar de Wisa y de Weebot porque son 2 desarrollos de universidades que tienen que ver con la salud mental. Stanford, de hecho, fue la universidad que históricamente ha investigado más en salud mental, ¿bien? Pero el usuario no tiene idea de estos matices. Lo elige por la interfaz. De hecho, hay una Brain que usa una imagen animada hiperrealista de un terapeuta humano, ¿no? Con lo cual vos conectás con una mirada, ya no solamente con un texto.
texto, ¿no? Aunque sea una animación. Todo eso va a nuestro circuito cerebral de recompensa, por supuesto, pero tiene que ver con esto que te decía antes de estamos dejando de hacer el esfuerzo para muchas cosas, ¿no? Fíjate que lo que pasa con el mundo de los psicólogos es, primero, que hay muy poca información en la sociedad. Uno cree que sabe mucho de psicología, pero en realidad no. Por ejemplo, una distinción que la gente desconoce muchas veces es que psicología no es psicoterapia. Uno en la universidad va y estudia la psicología como ciencia, pero la psicoterapia, la psicología clínica, es una práctica con propósito, es una de las ramas posibles de la psicología. Con lo cual, a la hora de ir a un psicólogo, hay que asegurarse de que sea psicólogo clínico y de que tenga matrícula de salud para poder atender. ¿Bien? Eso por un lado. Por otro lado, que hay más de 500 psicoterapias oficiales hoy por hoy en el mundo, con lo cual no todos trabajamos iguales. Si a vos te recomiendan un dentista y vas a ese dentista y no te gusta cómo te atiende, vas a ir a buscar 6, 7, 8 dentistas hasta que das con el indicado. Con los psicólogos la gente no hace lo mismo. Se da por vencido muy rápidamente si no hace vínculo, ¿no? Entonces, la facilidad del bot es que como tiene este sesgo de complacencia, siempre vas a encontrar una respuesta que te agrade. Y te quedas ahí. Te puedo preguntar, o sea, vos básicamente no recomendás que nadie utilice una app, más allá, digamos, de las que probaste y que decís, bueno, no es todo lo mismo, hay algunas que están hechas por profesionales. ¿Vos recomendás que incluso las que sí están hechas por profesionales sean el ámbito terapéutico de una persona? Nos están escuchando del otro lado muchos oyentes diversos, Las que están desarrolladas por empresas de salud justamente llegan a un momento en donde el bot mismo te recomienda ir a ver a un terapeuta humano o llamar a las líneas de atención de salud mental de tu ciudad, ¿sí? El mismo bot llega a un momento donde, por el análisis de ciertas palabras, te recomienda eso. ¿Bien? Pero ¿cómo alguien se da cuenta de que esa es la buena herramienta y que te va a cuidar y te va a decir, anda a un psicólogo, pedí ayuda ya? Por eso te digo, el usuario desconoce estas cuestiones, porque las bajan por la interfaz, si es más atractiva o no, si es más rápida o no, si es gratis o no, ¿sí? Pasa con muchas prácticas, no solamente, con la psicoterapia. Muchos han tenido mala experiencia, por supuesto, en psicoterapias también, porque como en cualquier oficio o profesión, uno puede caer por ahí en el profesional que no es el indicado para uno. El punto es, ¿cuál es el propósito, no? Primero, porque las inteligencias artificiales todavía no desarrollan del todo, aunque existe esta ilusión, la empatía. Tampoco la intuición moral. No se puede adelantar a tus juicios morales sobre lo que vas a hacer, ¿sí? Todavía no lo pueden hacer. Tal vez en algún momento sí, va camino a eso, todavía no. El punto es, si vos buscas a alguien que solamente valide y te confirme y te diga lo que vos querés escuchar, entonces no estás buscando una solución. Claro. ¿Sí? Porque muchas veces el proceso de crecimiento, el proceso de introspección, tiene que ver con la confrontación y con los insights que nos dan cuenta de otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Encienden la luz por ahí en pasadizos de nuestra personalidad que estaban un poco apagados, ¿bien? Entonces, primero, ¿para qué quiero hacer esa psicoterapia en todo caso? Busco que me digan lo que quiero escuchar, y esto pasa con los médicos de salud también, ¿no? Cuando uno va a un médico y le da una recomendación y dice, no sabe nada, voy a otro, ¿no? No es privativo solo de la salud mental. El tema es, el cuidado personal es un acto de responsabilidad propia, ¿no? ¿Cuál es el propósito por el que lo uso? Eso es fundamental. Y entonces ahí, escuchándote un poco, algo del factor humano que es irreemplazable. Sí, por ahora sí, de hecho. Sí, de hecho así sí. Como son los robots, ¿no? En, no sé, qué sé yo, en una operación, que quizás, bueno, pueden ser más precisos, más no sé qué. En otras cosas, la habilidad humana, como la terapia, por ejemplo, es irreemplazable. A ver, sí, yo tengo una visión más neutra en esto. Primero porque vos podés dar con un profesional que sea un desastre también, ¿no? Y en ese caso, bueno, tal vez el robot termina siendo un poco más astuto, ¿no? Entonces no es privativo eso. Ni todo tanto, ni todo tampoco, ¿bien? Por eso, ¿para qué lo uso yo y qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando una solución, estoy buscando un entrenamiento de habilidades, estoy buscando resolver un conflicto, estoy buscando apoyo emocional. Tengo que saber qué busco para ir a encontrarlo, ¿bien? ¿Van a quedarse con todas las máquinas? Eso está en nuestra responsabilidad, porque justamente estamos en un momento en donde las máquinas nos liberan de un montón de tiempo, ¿no? Porque en este momento yo puedo estar hablando con vos, un robot lavándome la ropa, otro cocinando, otro limpiando. El tema es qué hacemos nosotros con ese tiempo libre. El problema no es que la máquina se haga cada vez más autoconsciente, el problema es que nosotros dejemos de serlo en el camino, básicamente, ¿bien? Esa es justamente donde tenemos que prestar atención.
Y vos cómo, digamos, pues estás muy actualizada con el tema de la inteligencia artificial y la salud mental. A ver, ¿cómo te imaginas el futuro de la relación entre la inteligencia artificial y la psicología? Más allá, digamos, de lo que vos quisieras o desearas o pensás que es lo mejor. ¿Cómo te imaginas que va a evolucionar esto? Mira, me lo preguntan mucho a eso, y sabes que mi respuesta por ahora, al menos hasta que aparezca otra cosa que me haga cambiar de reflexión, es: yo tengo que preocuparme de ser la mejor profesional que pueda ser yo, y la verdad que amo mi profesión, amo lo que hago, con lo cual todo el tiempo estoy estudiando cosas nuevas, estoy certificando, estoy contactando con profesionales, ¿sí? Entonces, ser competitiva para mí dentro de lo que hago es inherente a mí, independientemente de si tengo que ser competitiva frente a una inteligencia humana o una inteligencia artificial. Lo hago porque es mi pasión, mi profesión, básicamente, ¿no? Entonces, por ahora no me preocupa tanto ser competitiva frente a una inteligencia humana o una inteligencia artificial, por ahora, ¿sí? Me preocupa más que los usuarios entiendan qué cosas están delegando a dispositivos y no las están entrenando, porque lo que no entrenamos se pierde, ¿sí? De hecho, si ves las últimas entrevistas de Elon Musk, justamente, él habla de que en 5 o 10 años probablemente los robots lo tomen todos los trabajos, y de hecho hace unas semanas en China ya se presentaron las Dark Factories. Estos son fábricas que no tienen ninguna presencia humana y están completamente oscuras porque están todas motorizadas y automatizadas por robots, por ejemplo, ¿no? Pero él dice, esto deja una ventana que es: vos no vas a necesitar trabajar, una utopía, por supuesto, ¿no? Pero dice, vos no vas a necesitar trabajar, con lo cual tu preocupación va a ser encontrarle el sentido a tu vida, tu noción de propósito. Y es justamente ahí donde trabajamos los psicoterapeutas. Qué interesante, la verdad que me quedé con muchas preguntas para hacerte, seguramente nuestros oyentes de radio con vos también. Anabela, te agradezco mucho que hayas estado hoy acá en Cata de Noticias. Dejás muchas cosas picando para que las sigamos conversando, así que te vamos a volver a invitar. Dale, cuando quieras, gracias. Muchas gracias a vos, un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, queridos oyentes, recién hablábamos entonces en este programa con Anabela Cerventi, psicóloga, sobre una de las tantas aristas que uno puede pensar con las redes sociales, con la inteligencia artificial relacionadas con la salud mental. Vamos a seguir conversando, por supuesto, pero se nos voló el programa,